Bien, entonces ahora, a continuación, interviene María González Fernández. Ella nos va a hablar de la gestión de recursos humanos en general en una empresa de base tecnológica. Y María es licenciada en Psicología del Trabajo y de las Organizaciones por la Universidad de Salamanca. Tiene formación de posgrado en los departamentos de Sociología y Organización de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Valladolid. Es especialista acreditada en el uso de la metodología Belbin de trabajo en equipo, aplicada a los diferentes ámbitos de la gestión de recursos humanos, pero especialmente en el ámbito de la selección y la selección de personas y la optimización de equipos de trabajo. A su vez, ella es directora técnica de Out Consulting, que es una consultora de recursos humanos especializada en el entrenamiento y desarrollo de competencias para directivos, ¿no? Es terapeuta y coach, aunque, como ella me decía ahora, mejor entrenadora, ejecutiva. Tiene 18 años de experiencia en este ámbito de los recursos humanos y ha desarrollado su carrera en distintas entidades, en concreto en Fasa Renault, en la Fundación General de la Universidad de Valladolid y Grupo Comar, entre otras, y colabora habitualmente también con empresas del sector biotecnológico, también industrial, agroalimentario, universidades, cámaras de comercio y confederaciones de empresarios. Por lo tanto, una persona con una amplia experiencia y una amplia relación con una variedad de organizaciones que también da ofrece un bagaje interesante. Por tanto, ella nos hablará de la gestión de recursos humanos en organizaciones o empresas de base tecnológica. Bueno, lo vamos a hacer, necesitaría unos pantalones casi que mejor porque es mucha cosa para sujetar. Bueno, lo vamos a hacer en dos partes porque entiendo que también igual estáis ya un poco cansados. A las 12 vamos a parar sí o sí, aunque luego continuemos y después a la 1 empezará Eva, ¿vale? La idea de hacerlo así es porque, bueno, parte de mi aprendizaje en empresas de base tecnológica ha estado junto a Eva, con lo cual por eso lo hemos puesto de manera seguida, ¿vale? Bueno, sí me gustaría preguntaros cuál es vuestra procedencia, de dónde venís, si sois de empresas de base tecnológica o venís de empresas de otra naturaleza. ¿Hay alguien en empresa de base tecnológica? ¿No? Tú sí, eres primario, porque tu aportación va a ser muy interesante para nosotros. Bueno, lo primero de todo es que en el tema de los recursos humanos, yo creo que en general, en estas empresas de manera muy específica, realmente no existe nada. Es decir, las cosas se van haciendo un poco a mano, sobre la marcha, ¿no? Uno espera encontrar siempre la fórmula mágica en la que te digan lo que hay que hacer, cómo hay que hacer, desde el sentido más puro en el tema de los recursos humanos, lo que tiene que ver con la formación, con la selección, con los planes de acogida. Realmente existir no existe nada. La dificultad que yo he visto en este tipo de compañías es que al final todo se hace a mano, poco a poco, por ensayo-error, ¿verdad, Ceba? Hoy avanzamos 1 kilómetro y después de llegar allí decimos hay que volver otra vez para atrás porque esto va como muy mal, ¿no? Y así se va creando poco a poco la cultura de la empresa, los procesos, los procedimientos, la metodología, con lo cual lo que os voy a contar aquí puede que no sirva para vuestras empresas, ¿no? Cuando la gente me llama a veces y me dice, oye, María, mira, queremos hacer un sistema de evaluación de desempeño. ¿Tú lo has hecho alguna vez? Digo, no, vamos a ver, sí, pero contigo es la primera. O sea, no tengo ni idea de cómo va a funcionar. Sí lo he hecho con otras, pero nunca con esta empresa. Ni con su estilo de dirección, ni con su cultura, ni con su filosofía, ni con la gente que trabaja aquí. Entonces, contigo es la primera vez. ¿Te la puedes jugar o no? Porque no existe realmente nada estandarizado, ¿no? Son pequeñas pautas, pequeñas pistas las que se dan, pero luego cada uno lo adapta a su propio formato. ¿Cuáles son las dificultades que creéis que tienen estas empresas de base tecnológica? Que lógicamente tienen una serie de características, ¿no? Que creo que son pues bien conocidas por todos. Surgen al amparo de la comunidad universitaria. Eso es una característica muy específica, muy particular y que le da un matiz muy específico. Es decir, ¿cuál es su cuna? ¿De dónde surge? Es gente altamente especializada, por eso hablamos de un tema de conocimiento y de innovación, con una grandísima especialización. Normalmente están vinculadas, aparte pueden ser dos doctores, pero siempre hay algún profesor universitario, una eminencia universitaria que está vinculada a este tipo de organizaciones. Eso ya le da un tinte un dato específico, ¿vale? Por otro lado, tiene una grandísima capacidad de adaptación a los cambios, que viene vinculada a la innovación y viene vinculada
cultura del conocimiento, pero hay una cosa que es muy importante, suelen ser pequeñas, son pequeñitas empresas, a veces 2, 3, 4, 5, es decir, son empresas muy pequeñas. Y estas características son las que van a condicionar el tema de la gestión de recursos humanos, ¿vale? Dificultades. Tú tienes experiencia. ¿Cuáles son las dificultades que encontráis en el día a día en vuestra gestión vinculada a este tema de recursos humanos? Pues la falta de formación. Sale del mundo universitario, nunca ha trabajado en una empresa, en el mundo universitario personas se gestionan de otra manera, entonces bueno, intentas buscar formación y ver que las cosas se puedan hacer de otra manera también. Uno viene con su bagaje, con su experiencia, siempre altamente especializada, por eso te la juegas, ¿no? Dices, bueno, voy a montar algo porque en esto somos buenos, en esto somos los mejores, vamos a darle esto una salida, vamos a industrializar un poco esto, ¿no? Bueno, realmente hay un tema que tú estás comentando y es muy importante en este tipo de empresas. Saber mucho de lo tuyo es muy importante, porque es lo que realmente te sostiene, pero no es suficiente. Es decir, es muy importante, porque en base a esto funcionas, pero no es suficiente. ¿Cuáles son las consecuencias? Que la gestión se dificulta muchas veces. Pues bueno, ¿y ahora qué hago yo a la hora de buscar a alguien? Mi estilo de dirección será el correcto. Tenemos que buscar a alguien que nos lleve las cuentas, porque las cuentas quién las lleva y cómo nos las lleva. Es decir, salimos de la parte más técnica y vemos que nos hace falta otro tipo de formación y de información que realmente no teníamos. Y uno se ve un poco en el caos, ¿no? Bueno, ¿y esto cómo se hace? Pues os digo, ¿realmente cómo se hace? A mano, cómo se va pudiendo, con el ensayo-error. Vas probando, te das cuenta de que no, consultas. Lo que te dicen resulta que no te funcionó como esperabas. Y además eso siempre es bueno tenerlo recogido, ¿no? Porque la parte de gestionar el conocimiento, que es muy importante en este tipo de empresas, a veces se olvida. Es bueno tener un histórico de cómo hemos ido progresando y cómo hemos ido avanzando ahí, ¿vale? Luego el tema técnico, es decir, lo técnico nos va, lo técnico nos pone mucho, ¿no? Por eso hemos realmente montado la empresa. Pero, claro, hay más cosas que hacer aparte de lo técnico. Y una de las grandes faenas es que cuando alguien técnicamente es muy bueno en su ámbito de actuación, y por eso decidió quedarse en la universidad, y por eso además es investigador, pero es que resulta que ahora toca gestionar un equipo. Y dices, me cago en la leche, o sea, a mí lo que me gusta es fuchicar ahí y estar bien en el laboratorio, y estar en las cosas que a mí realmente me entusiasman, y es que a mí lo de gestionar el equipo, pues mira, como que resulta que no. Esa es una dificultad que nos encontramos en este tipo de empresas. Y Eva de esto sabe mucho, y luego os contará un poco su experiencia, pero Eva realmente pasó en Alquimia por muchos puestos y sabe de esto un poco, ¿no? Lo que es la parte técnica y salir de la parte técnica para gestionar un equipo que además es un equipo muy bueno, Esa es otra característica, es decir, el equipo técnico que tienes es un equipo brillante, es un equipo que también sabe mucho de tus cosas. El que nos vaya a lo técnico también significa que a veces el liderazgo no se posiciona. Cuesta mucho asumir un rol de dirección, ¿no? Yo gestiono el equipo, yo tomo decisiones, yo coordino el equipo. Cuesta mucho, es que un equipo que es tan bueno técnicamente, que somos compañeros, que ya vemos esta dificultad. ¿Cómo me pongo yo aquí al frente de esta historia, ¿no? Porque claro, las decisiones que toman son de otra naturaleza completamente distinta a las meramente técnicas. Esta es una cosa que sí que nos encontramos. Y en medio de ese liderazgo no posicionado, a veces hay cosas que quedan un poco... No es que no se sepa quién hace qué de manera consciente, sino que bueno, hay que tomar unas decisiones como muy directivas, muy inmediatas, muy rápidas, y a veces hay que hacer uso de la vara de mando y se quedan ahí un poco como atoradas. ¿Por qué? Porque nos va lo técnico, es lo que realmente nos gusta, ¿no? No sé si esa es tu experiencia también o vuestra experiencia también. Compartimos origen, venimos de la misma casa madre, que es la universidad, y no solamente eso, sino que somos colegas, somos amigos, hemos hecho juntos el doctorado, hemos compartido penas, alegrías, horas, cervezas, de todo. Y claro, ahora nos encontramos con un problema, que hay que tomar decisiones. Y a veces tomar decisiones, cuando somos amigos, cuesta. Hay algunas cosas que cuestan un poco, ¿no? Porque hay cosas que nos entienden que hay que seguir un horario, nos entienden que hay que tomar unas decisiones, nos entienden que esto te toca a ti porque sí, ¿no? Haces esto, sí. ¿No? Hay cosas que no se entienden y que dificultan también la gestión, un poco ese origen. Y que cuando uno lidera un grupo, aparece una cosa que es muy puñetera, que es el sentimiento de culpa, ¿no? Hablas con gente a veces, no, si es que salimos del mismo grupo de investigación, pero resulta que soy su responsable, y es que me siento fatal, cuando te sientes culpable, ¿no? Porque la amistad a veces
se mezcla con la toma de decisiones. Es una cosa que resulta difícil. Y muchas veces depurar todo esto, que quizás es la parte complicada, lleva mucho tiempo. Es decir, no es un tema de para mañana. Y hay veces que estos grupos se quedan un poco enquistados ahí, es decir, funcionan bien, técnicamente funcionan bien, pero se identifica una cosa que sí que es muy frecuente, que es un poco la inmadurez del equipo en este sentido. Inmadurez, no inmadurez en el sentido personal, sino inmadurez profesional. El no haber visto otros mundos, el no haber visto otras maneras de funcionar, el no haber visto otras empresas, dificulta a veces la gestión, ¿no? Es decir, parece que vamos a trabajar y seguimos en el grupo de investigación, seguimos vinculados a la universidad y no, ahora estamos hablando de otra cosa completamente diferente. Es decir, hay una parte que se comparte, obviamente, que es la investigación, pero hay otra que no. Es decir, esto es un negocio y el negocio tiene unas reglas del juego. Y las reglas del juego son estas. Entonces, la inmadurez un poco del equipo, incluso a veces conflictillos personales, ¿no? Entonces, tiene que haber alguien, parte de la solución, a veces pasa por incorporar perfiles distintos. Es decir, buenos perfiles investigadores, pero que tengan experiencia en otro tipo de compañías. Que ya sepan de qué estamos hablando y no se permiten, si me permitís la expresión, tonterías las justas, ¿vale? Es un poco el asunto. Somos pequeños, y digo todavía, porque la idea es crecer, la idea es desarrollarse como empresa, la idea es ir creando una estructura, la idea es ir creando unos procedimientos. Pero claro, cuando todavía somos pequeños, pues todos hacemos de todo, se confunden a veces un poco las funciones, es decir, valemos para un rote y para un descosido, ¿no? Es decir, da igual que seas investigador, de vez en cuando te toca bajar a correos a recoger los paquetes de no sé qué y subirlos y traerlos. Es decir, hay una especie de mezclolanza, ¿vale? Esto también pone de manifiesto, cuando somos pequeños, que no merece la pena poner orden, ¿no? Pues bueno, somos pocos, ¿vale? Somos 4, 5, 6, pero sería bueno ir pensando con una estrategia futura y ir creando una estructura. Bueno, somos los que somos, pero ¿cuántos vamos a ser? Es decir, bueno, habrá alguien que tenga que hacerse cargo del laboratorio en algún momento, habrá alguien que tenga que llevar una posición administrativa para el soporte. Bueno, vamos a ir definiendo esto, ¿eh? Bueno, ¿por qué no vamos definiendo? Y la gente te mira así como las vacas al tren, dice, ¿definir qué? Pues hombre, vamos a hacer un cataloguillo de puestos, aunque sea 4 puestos, 5 puestos, vamos a ir avanzando. Entonces, como no se ve un poco la aplicación inmediata, todos hacemos de todo, se va dejando un poco, ¿no? Cuando se comentan este tipo de herramientas, que luego comentaremos, como es el análisis y descripción de puestos de trabajo, un poco la respuesta, igual que como le dicen a Marcela, venga Marcela, hombre, que sí, una cosa es la teoría y otra es la práctica. Pues aquí ocurre igual. Esto es para empresas grandes, ¿no? Vamos a hacer nosotros un catálogo de puestos. Esto es para empresas grandes. No, es mejor con empresas pequeñas, porque es mucho más fácil ir creando unos cimientos, una base sólida sobre la que luego vaya descansando el resto de la organización. Es más fácil empezar cuando somos 5 que cuando somos 50, que da muchísima más pereza, ¿no? Y dices, jo, ¿por qué no lo haría cuando éramos 5? Entonces es cuando no tenemos esa visión de planificación estratégica. Y luego no hay nadie específico en tema de recursos humanos. Es decir, ¿quién se hace cargo de esto? Pues el gerente, el propietario, el director, el que va pudiendo, luego el de administración, ¿no? Es decir, el que se incorpora y más o menos tiene ganas, cuerpo, le ve un poco de cosa o no le queda más remedio, pues va tirando en este tema. Y además es que tampoco hay, empresa pequeña no va a contratar a un director de recursos humanos, es evidente, ¿no? Es decir, no es factible, no es posible. Pero sí que son funciones muy importantes, el tema de las personas, como Marcela ha comentado, y queda un poco ahí como difuso, ¿no? Bueno, nos cuesta encontrar colaboradores, es así, y además no tenemos dinero. Nos cuesta encontrar perfiles de determinada naturaleza, ¿no? Que sean técnicamente específicos en una materia, y es que ya no solamente eso, es que si tuviéramos dinero probablemente sería fácil, pero es que no tenemos un duro. Entonces tienes que conseguir profesionales buenos y crear un plus de incentivo para que quieran trabajar con nosotros, que ahí es donde tocan un poco todas las políticas, también Marcela ha comentado. Bueno, no tenemos dinero y aparte que no va a funcionar, ¿no? El dinero es un poco afrodisíaco, cada vez más, madre mía, ¿dónde le vas poniendo aquí el listo? Entonces no es un tema de dinero, es un tema de ofrecer algún tipo de atractivo para que la gente quiera venir a trabajar con nosotros, ¿no? Las consecuencias de no encontrar perfiles específicos y además andar un poco tiesos es que los procesos de selección nos llevan muchas veces un montón de tiempo. No encontramos a las personas adecuadas, pero alguien que sepa de una materia determinada, en tema de nanotecnología o en tema de síntesis, que es a lo que se dedica Eva y su equipo,
es muy difícil encontrar y a veces los procesos se alargan mucho en el tiempo, ¿no? Y aquí la recomendación es siempre la misma, es mejor esperar que hacer un mal fichaje, que hacer una selección adversa por todo lo que significa, ¿no? La imagen de tu compañía, es bastante doloroso tener que deshacer ahí el tuerto, es muchísimo mejor esperar y tomárselo con cierta calma, ¿no? Y luego además, el no tener dinero, tenemos miedo a no fidelizar, pues igual no fidelizamos, porque ¿qué ofrecemos? ¿Qué atractivo ofrecemos? Y hay que darle alguna vuelta. El equipo es un equipo especial. Cuando hablamos de un equipo de investigación, no hablamos de un equipo de producción, es decir, hablamos de un equipo con unas características determinadas en que fundamentalmente lo que ofrece a la organización y realmente su valía está en base a su conocimiento fundamentalmente, es decir, el conocimiento que esta persona tiene. Entonces no se le motiva de cualquier manera. De hecho, el dinero, que siempre caemos en el error del dinero, no es el mayor de los atractivos para que estas personas fichen o apuesten por una compañía. Tiene más que ver con el desarrollo, tiene más que ver con la innovación, tiene más que ver con el sentir que su potencial está siendo utilizado de una manera muy valiosa y lo que tú haces pues sirve para una plataforma de investigación contra el cáncer o decir qué utilidad tiene lo que hago, ¿no? lo que ya voy a aportar. Esas serían las mayores dificultades. ¿Se os ocurre alguna dificultad más en este tipo de empresas? Por vuestra experiencia, por lo que conocéis. ¿Y cuál os parece la mayor de ellas? ¿La más difícil de gestionar, la más difícil de manejar? ¡Qué ovación! ¿Perdona? La rutina. ¿La rutina en qué sentido? En el sentido de que muchas veces en la universidad tenemos la posibilidad de ir abriendo, quizás es más dinámico los temas, y en una empresa cuando entras dentro de la rutina de trabajo, no quiero decir siempre igual, porque siempre estás con proyectos nuevos emprendimientos, pero a veces eso crea un asentarse y en empresas creativas eso es algo que cuesta mucho dinero. Claro, este tipo de empresas precisamente lo que tienen que ser es muy creativas, tienen que ser muy innovadoras, es decir, no queda más remedio, ¿no? De hecho, luego vamos a comentar un poco cuáles son los perfiles más adecuados para este tipo de organizaciones, porque, claro, está muy bien tener un buen bagaje técnico, venir de buenos equipos de investigación, pero no es suficiente. Hace falta algo más, ¿no? Entre otras cosas, esa visión un poco más empresarial, y la creatividad aquí es una necesidad. Es decir, que hay otro tema que tú comentas que es muy importante y que es un peligro, que es que alguien piense que sigue en el grupo de investigación y se consolide ahí. No, es decir, esto es una empresa, tiene que haber una serie de resultados. Si hay resultados, todo continúa. Si no hay resultados, está claro también hacia dónde continúa. Es decir, no hay... Entonces también hay que crear un poco, porque eso que tú comentas es muy importante. Hay que crear, dentro luego de las medidas para poder resolver esto, una cultura de, no, esto ya no es un equipo de investigación que depende de una mamá grande que es la que te sustenta. Aquí nos tenemos que soportar en el sentido también en el sentido de aguantar, pero sí soportarnos con nuestro trabajo. Lo que seamos capaces de hacer es lo que vamos a ser capaces de recoger. Es decir, no existe otra manera, ¿no? Y a veces mediante muchísima formación, porque a veces no hay otra manera que hipercomunicar, que ya no estamos en el lecho protegido de la universidad. Es decir, es un referente, sí, claro que sí, para seguir creciendo, para seguir investigando, pero nada más. Es un negocio al final y como tal tenemos que seguir funcionando, ¿no? Entonces, todas estas son las dificultades que nos vamos encontrando y que se van resolviendo. Ahora bien, la velocidad de resolución depende, ¿no? Depende de un montón de factores, de muchísimos factores. Depende de cuál sea nuestro producto y la salida que tenga en el mercado. Depende del estilo de dirección, que eso es crucial, como Marcela ha comentado. El estilo de dirección es clave, es tremendamente importante. ¿Quién es la persona que está a cargo de la historia, ¿no? Porque al final las cosas siempre van de arriba abajo y de dentro a afuera, en el sentido de que no se puede crear una cultura desde abajo, ¿no? Para decir, no, mira, hay que formar a los trabajadores en trabajo en equipo. Y dices, bueno, ya, pero arriba esto funciona o no funciona.
porque si el que está arriba no cree en el trabajo en equipo, pues mal asunto, ¿no? Hay una empresa con la que yo trabajo de manera habitual y, bueno, dadas las circunstancias, están mucho con la política de hay que apretarse el cinturón, ¿no? Hay que apretarse el cinturón, hay que apretarse el cinturón, y es un poco el bombardeo a los trabajadores, hay que apretarse el cinturón, hasta el punto que la gente dice, joder, vamos a tener que venir con el boli de casa y todo, ¿no? Te traes el kit de la señorita Pepis y tal. Y resulta que en medio de todo este debate de austeridad, bueno, pues el Consejo de Administración se ve que estaba incómodo con las sillas y las mesas que tenían y decidieron comprar una mesa de nogal grande con un campano, con unas sillas a juego, que tuvieron la poca decencia de meter en la empresa a las 12 de la mañana. O sea, a la vista de todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, esto, mira, que va a ser que no, esto no se lo comen ni los lucios, claro, las cosas siempre, de arriba abajo y de dentro afuera. De dentro afuera en el sentido de que un directivo puede ir a la mejor escuela de negocios del mundo, sí, pero si no tiene lo que tiene que tener a nivel humano, olvídate. Y eso no se aprende en la escuela de negocios, está claro. Se aprende en otro sitio. Normalmente se trae puesto de casa, ¿no? Uno puede aprenderlo también en otros lugares, pero entonces siempre de arriba abajo, de dentro afuera, porque esa es una característica y creo que además Marcela ha tratado de enfatizar muchísimo ahí, ¿no? Es realmente un atractivo para que alguien quiera trabajar contigo. O sea, que seas un tío que sabe de lo que está hablando, pero que además seas una persona como tienes que ser, una persona humana, es obvio. Algunas herramientas importantes, bueno, que nos pueden ayudar en todo este tema. Está por un lado el refuerzo del liderazgo. Como esto lo vamos haciendo a mano, la velocidad depende un poco. ¿Cómo se pueden ir solventando estas dificultades? Porque, bueno, vosotros, Eva, lleváis ya funcionando 10 años y casi que estáis como a punto en los últimos, ¿no? Y me explico. Que decir, que de esto ya sabes tú, de lo que es... pero lleva mucho tiempo, porque yo aún recuerdo cuando hicimos las primeras evaluaciones de desempeño, Eva, que yo pienso en ellas ahora y me hacen hasta risa, ¿no? Y le pusimos un empeño y un entusiasmo, una cosa, ¿no? No había nada y estuvimos haciendo ahí, pues, realmente haces experimentos, ¿no? Que bueno, habitualmente es lo que hacéis vosotros, los experimentos, pero experimentos de otra naturaleza. Y dices, pues se mejora, pues sí, es decir, luego el trabajo de Eva ha consistido en mejorar esto, pero bueno, por algún sitio hay que partir, ¿no? Quizás lo más importante de todo es que, pese a todas estas dificultades, hay que tener la visión de que queremos ser grandes. No grandes de tener 8.800 delegaciones, ¿no? Sino realmente una empresa madura. Aunque seamos 8, donde queramos poner el límite, pero que seamos una empresa madura. Entonces, cuando uno tiene esa inquietud y tiene ese interés, es suficiente. En el sentido de que luego se empieza por algún lado. Entonces, bueno, vamos a implantar un sistema de evaluación. ¿Para qué? Pues para esto. Venga, pues vamos a ver cómo funciona. Y después dices, bueno, la madre que lo trajo, mira que hemos echado ahí y no ha funcionado también. Bueno, ¿dónde no funcionó? Venga, otra vez a empezar, ¿no? Y aquí es donde está la parte un poco más frustrante de la gestión de las personas. Es como siempre un continuo volver a empezar. Entonces, hay un tema importante que es el refuerzo del liderazgo. Es decir, ¿quién se hace cargo de todo esto y cómo es? Está claro que en este tipo de empresas, en otras también, pero en estas, la parte del conocimiento técnico es fundamental. Es decir, tengo que estar con alguien que sepa detrás de lo que se habla. Es decir, que cuando yo tenga una dificultad técnica, hay alguien que me va a resolver. Hay alguien que sabe a qué puerta llamar. Es decir, hay alguien que técnicamente es una persona que me produce un gran respeto. Porque esto a veces es donde falla un poco, ¿no? Es decir, tú tienes un técnico bueno, y la persona que se hace cargo técnicamente hace aguas, hay algo ahí que falla. Entonces, la credibilidad técnica es tremendamente importante. Luego, la autoridad moral, ¿vale? Es decir, una persona, lógicamente, en un puesto de dirección, tiene que tener poder, en el sentido de que sabe a qué puerta tiene que llamar, ¿vale? Pero para el bien del grupo, no para el bien propio, porque entonces estamos hablando de otra cosa distinta, ¿vale? Y luego está el tema de la autoridad moral. ¿Nuestra autoridad moral qué es? Que al final la gente esté a gusto trabajando contigo por lo que tú eres capaz de transmitir como persona, es decir, fulanito con nombre y apellidos, más allá de los títulos. ¿Me explico? Y esto no significa, porque cuando hablamos de la autoridad moral y de las cualidades que tiene que tener un líder con autoridad moral, la gente se dice, claro, es que tú buscas un santo. No, porque hay una cosa importante y es que tiene que ser un tipo justo. Eso es fundamental, el criterio de justicia. Es decir, no sirve el café con leche para todos. Hoy para ti no hay café, para ti con churros y hay que saber discriminar lo que uno tiene y quién se merece el churro y quién no se lo merece, ¿no? Entonces el criterio de justicia es fundamental. Pero aparte de ser una persona justa,
¿cómo más tiene que ser? Hemos dicho que con un buen conocimiento técnico, que te dé justicia, por el fondo sur. Flexible. ¿Flexible en qué sentido? Pues que tienes que tratar y adaptarte a las personas en función de cómo son. Tener una gran capacidad de adaptación, cada persona es un mundo, es como es, y hay que tratar de empatizar con la gente que trabaja contigo. Y además teniendo en cuenta que estamos hablando de empresas de base tecnológica. No quiere decir que en otras no sea siempre, esto es muy importante, pero en este tipo de empresas de esta naturaleza aún más. Porque no es que digas, mira, doy una patada y me salen tropecientos químicos. No, es que no va así. Es decir, esto es mucho más lento. Esa flexibilidad, ¿cómo más? Por aquí, ¿alguna característica de este estilo de liderazgo con autoridad moral? ¿Ana? ¿Cómo te conozco? Me dirás. Yo creo que aparte de flexible, que tienes que ser también adaptable. O sea, no solamente, bueno, ya creo que flexibilidad implica que en determinados aspectos que sí que te adaptas, pero en este tipo de empresas muchas veces lo que es la disparidad de perfiles de personas que se integran en ellas hace que unos se tengan que amoldar a otros, que también aporta lo que es a la empresa. Yo creo que le aporta cierta creatividad el hecho de perfiles dispares, pero que tienen que saber adaptarse y no llevar todo a su papel, porque tienen eso muchas veces conocimientos distintos, normalmente vienen de un mismo grupo de investigación, pero a veces no, también, entonces están acostumbrados también a trabajar en entornos distintos, con cosas distintas, y todos pueden aportar y pueden enriquecer lo que es el grupo, pero creo que tienen que saber hacerlo también. Y además, en base a lo que estás diciendo, también tiene que estar, es decir, por lo menos durante un tiempo, cuando la empresa está creciendo, claro, es muy difícil la posición de responsable de este tipo de empresas, ¿no? Porque tiene que estar fuera, captando clientes, buscando socios, buscando proyectos, buscando financiación. Pero claro, si no estás, el equipo a veces desbarra por todo esto que hemos comentado. Es decir, a veces es un equipo inmaduro en el sentido de que no tiene referente de lo que se hace en otro tipo de empresas, ¿me explico? Y caemos un poco en el colegueo o en ese entorno un poco de protección. Entonces, como dice el dicho, cuando el gato duerme, los ratones bailan. Entonces, lo que tenemos que conseguir es que cuando el gato no esté, los ratones estén a lo que tienen que estar, ¿no? Que es a comer queso. De que no estén bailando, sino que realmente se estén haciendo cargo. Y ese salto es tremendamente difícil. Es muy difícil porque además significa que en algún momento, hasta que ese momento aparezca, tienes que estar. O sea, tienes que estar allí y tienes que estar aquí. Tienes que estar pendiente de lo que está pasando y que no se caiga en cosas de patio de escuela. Pero no por nada, insisto en porque no se conoce otro referente, otra manera de funcionar. Entonces, aquí lo ideal también dentro del tema del liderazgo es ir creando un equipo que esté junto a ti, que tenga la misma visión que tú, que comparta la misma cultura, para que cuando tú vas, esta persona pueda quedar. Lo suyo es que cada uno interiorice lo que tiene que hacer y sea lo más responsable posible, pero no hay un periodo ahí de transición que no es homogéneo por todas estas cosas que estamos comentando, ¿no? Por el donde venimos. Que no quiere decir que un investigador de la universidad no sea maduro, ni muchísimo menos, pero que luego existe una transición, bueno, algunos que sí, otros que no. Hay luego una transición a la empresa en la que el chip es distinto y eso a veces cuesta cogerlo, ¿no? El poder no funciona en este tipo de empresas. Es decir, lo que clásicamente se conoce por mis 33 no suele funcionar. Es decir, más bien todo lo contrario, porque se ve casi como un insulto a la inteligencia. Es decir, vale, argumentame, dime, explícame, cuéntame, incluso hazme partícipe, pero no me digas que porque te sale de ahí, porque vale, sí, lo voy a hacer por esa razón, porque igual me da miedo a tus represalias. No funciona. Es decir, de todas las posibles opciones, esta es la peor. Es decir, da igual que luego seas un tipo simpático, majete, da igual, pero eso no funciona. Es decir, tienes que argumentar, tienes que explicar y tienes que razonar, porque estamos hablando de perfiles muy distintos, muy distintos. La gente necesita una explicación. Hay veces que no todo es explicable, no sé si me explico. Es así, hay que hacer esto. No es que no sea explicable, que lo que tú opines, entre comillas, me va a dar igual, porque también hay que tomar decisiones, me explico. Vamos a tener que abrir una delegación en Kazajistán y tienen que ir 5 para allá. Ya, pero yo creo que sí, está bien lo que tú opines, pero es que no hay otra. Entonces, la decisión hay que coger ese tema de liderazgo que decíamos. A veces el sentimiento de culpa, no sé qué, queda un poco. No, ahí hay que agarrar el macho y decir,
va a Kazajistán, tú y tú. Ahora bien, ya veremos ahora lo que te doy a cambio porque te vayas a Kazajistán. Algo tiene que haber, ¿no? Pero la decisión hay que tomarla, no queda otra, no queda más remedio, ¿vale? Poner orden, cuando digo poner orden, es el tema de este liderazgo, quién está conmigo, qué círculo estoy creando, que eso también a veces es muy difícil, cuál es el criterio. Es decir, cuando uno dirige unas empresas de esta naturaleza o de otra, no importa lo que se haga, el tema es que exista un criterio siempre que te permita justificar por qué haces eso y no otra cosa, ¿no? Por qué es fulanito y por qué es menganito. Y que sea un criterio accesible para otras personas, porque si no se convierte en algo personal, ¿no? ¿Por qué está fulanito ahí? Pues por esto, por esto y por esto. Es lo que hace que no sea personal. Podrá gustar más o podrá gustar menos, pero que exista un criterio, no porque me dio así el yuyu o porque realmente, por lo que sea, pero que sea un criterio. La gestión de la comunicación es muy importante también en este tipo de compañías. Que tiene que haber transparencia. La comunicación y la información es muy importante porque se va funcionando en base a lo que uno va investigando, en lo que uno va descubriendo, en lo que el otro va compartiendo. Entonces, esa es la manera en la que la organización va creciendo, en la que va haciendo su histórico, en la que va haciendo su gestión del conocimiento. Entonces, no existe otra fórmula. Es decir, la comunicación tiene que ser algo que se tiene que llevar con mucho orgullo y se tienen que hacer cosas para demostrar que la comunicación fluye, ¿no? ¿Cómo se están haciendo aquí las cosas? Desde los seminarios, claro, luego hay mucha información y mucha comunicación que vinculamos a la parte técnica. Sí, hay muchos encuentros, hay muchos seminarios en los que nos contamos lo que estamos haciendo y cómo lo vamos haciendo. Pero a veces falta comunicación de otra naturaleza, ¿vale? Comunicación un poco más de índole personal quizás o menos técnica, ¿no? Yo recuerdo el primer autor que hicimos en Alquimia, que fue una experiencia fantástica, ¿no? Una experiencia muy buena porque salimos un poco del ámbito más técnico y la pasamos muy bien, ¿eh? Fue súper divertido porque claro, ahí ya se ponen en juego otro tipo de cosas, ¿no? Más emocionales, más viscerales, más de lo cotidiano, descubres a la gente en otras facetas, es tremendamente útil luego, ¿no? Para el día a día, porque claro, el tema técnico aquí es muy importante. Entonces a veces ese tecnicismo te lleva a estar empiñonado en esa y no en otra. Entonces, ¿cómo hacer para favorecer la comunicación también en otra manera? Luego, en el tema de la formación, cuando hablamos como una herramienta, está la formación técnica, que es muy importante y es por lo que a veces algunas personas fichan por tu compañía, pero hay que insistir mucho en la comunicación transversal, ¿vale? Hay muchas empresas que les falta el tema, pues eso, de la inteligencia emocional, la comunicación de equipo, temas de dirección de reuniones, temas de cosas como mucho más transversales, ¿no? Que no son tan técnicas, que tienen que ver un poco con lo personal. Hay un tema que se me olvidó comentar antes, dentro del tema del liderazgo. A mí hay un tema que me parece aquí tremendamente importante, no solamente para este tipo de empresas, sino para todas, ¿no? Es decir, un buen líder en el sentido real del término, ¿no? Es decir, la gente te sigue por lo que tú eres capaz de transmitir como persona, como ser humano, y además lo que tú consigues es por el bien común. Hay un tema que me parece importante y por eso a veces es tan difícil el liderazgo en esta empresa y en otras, que es lo que tiene que ver con la confianza personal, con la seguridad personal. Y es muy difícil ser un buen jefe si uno no es una persona segura de sí misma. No hablo de tener un ego desmedido, no, de tener una egotitis que no quepa por la puerta, sino de ser consciente de lo que hago bien, pero también de lo que no hago tan bien. ¿Me explico? Y hay gente que tiene que completar esa parte. Pero el tema de la seguridad es importante, porque cuando uno no es seguro, cualquier colaborador, y más en estas empresas en las que hay gente tremendamente brillante, te tambalea hasta el punto de que a veces le tienes cogido de ojeriza a uno, pero coño, porque sabe más que tú. ¿Me explico? Que es un tipo muy bueno, no es muy brillante. Entonces, el tema de la seguridad personal me parece fundamental. Y es una gran faena, por lo que estamos comentando, porque no se aprende en ningún lado. Uno va a una escuela de negocios y te vamos a enseñar a ser seguro. No funciona así, ¿no? Uno tiene que ser consciente de si realmente es una necesidad o no y cómo se va forjando esto, y además tiene unas dimensiones mucho más complejas que no es el sitio, ¿no? Para comentar. Pero eso es muy importante, porque esa seguridad es la que te hace estar firme en lo que tú sabes y eres, por supuestísimo más en lo que eres y lo que sabes, y por otro lado complementarte con aquellas personas que te echan una mano, y sobre todo por un tema de respeto. Es decir, un buen liderazgo exige muchísimo respeto. Y respeto a veces es ponerle a alguien en la calle. ¿Por qué? Porque tienes un grupo de 6 o 7 que están mirando y están viendo que estás manteniendo a un paisano que no está cobrando y cobra a fin de mes.
respeto es eso también, no sirve. Ahora bien, otra cosa son las formas, ¿no? Entonces, para poder respetar a tu equipo, que es importantísimo el tema del respeto, hay una parte de respeto propio, que si tú no tienes es muy difícil que tengas para con otros, ¿no? Insisto en que eso a veces significa, mira, tú no nos sirves, no encajas en este equipo, no encajas en esta cultura, por un tema de justicia, porque hay gente que trabaja bien y pues a lo mejor no es tu caso y en otros te podrás tener tu hueco, ¿no? Pero en esta compañía no es posible, ¿vale? El tema de la comunicación, vamos a estar 5 minutos más y paramos. Aquí hay un tema que es el hipercomunicar, ¿eh? Las cosas a la primera nunca nos la brillan. Hay que hipercomunicar, a veces hasta la saciedad, ¿no? Como con los niños pequeños. Una y otra vez para que cuaje. Hay una empresa con la que colaboro también habitualmente desde hace muchos años y en su momento decidimos hacer un plan de gestión por competencias, ¿no? Es una empresa del sector del lácteo y del sector de producción. Y decíamos, bueno, ¿cuándo empezarán a calar los mensajes? ¿No? Así en plan porra. ¿Tú cuándo crees? ¿Al año? ¿A los 2? Bueno, pues ahora, a los 3 años de estar trabajando, hay cosas que ya van calando, ¿no? La gente ya va en 3 años. 3 años machacando lo mismo, de diferentes maneras, eso sí, para no aburrir, ¿no? Una vez damos un formato, otra vez le ponemos otro título, otra vez les mandamos otra práctica, unos se enganchan, otros no, pero es ahora cuando la cosa está empezando a cuajar. Se ha reforzado de mil maneras, hasta el punto, el director general dijo, bueno, a mí se me ocurre la idea de que si contratamos a un creativo que nos haga unos pictogramas y nos los pegue por las paredes, ¿vale? Como refuerzo, de tal manera que la gente cuando vaya a su rollo y ve ahí un tema de comunicación, pues igual en ese momento no le hace mucho caso, pero cuando ha pasado 155 veces y ha visto el mismo cartel, pues hombre, creo yo que algo le quedará, ¿no? Entonces hay que comunicar muchas veces el mismo mensaje y desde distintos canales para que eso funcione. Hipercomunicar. Por eso la función a veces de liderazgo en este tipo de organizaciones es tan costoso, porque me va lo técnico. Es decir, a mí lo que me va es estar ahí haciendo las cosas que a mí me gustan y por las que me metí en este sarao. Resulta que ahora estoy metido en un berenjenal, que si la charla por aquí, que si el equipo no sé cuánto, que si el fulanito se me va, que si el menganito se casa y que dice que la novia está en Turquía y que... Dios, ¿quién me mandaría a mí meterme, ¿no? En camisas de 11 varas? Lo que normalmente se responde un poco. El trabajo en equipo es otro soporte fundamental en este tipo de empresas. Trabajar en equipo. Es decir, uno puede funcionar como grupo, hago mi trabajo, reporto, pero no es aquí el caso. Sobre todo porque tenéis, y lo conocéis, los famosos seminarios técnicos en los que se intercambia información. Es decir, uno no puede ir a su rollo, hay que compartir información. ¿Cuál es tu punto de vista? ¿Cómo lo ves? Échame una mano. En fin, este tipo de compañías es tremendamente importante para el progreso y para el avance. No existe otra. Ahora bien, ¿cómo se crea trabajo en equipo? Volvemos a lo de siempre, de arriba a abajo. Porque aquí hay un tema que es fundamental. Hay muchos egos en este tipo de empresas. Hay gente muy buena, gente muy brillante, gente que fichas de otro tipo de investigación y que es buena y se sabe bueno, ¿no? Entonces, ¿cómo poder limar eso? Eso es igual que el hipercomunicar. Hay un tema de mucho trabajo en equipo y de hacer ver que todo el mundo tiene fortalezas, pero también debilidades. Es decir, puedes ser muy bueno en esto, pero aquí andas un poco cojo y tienes que complementar con el trabajo de fulanito o menganito, ¿no? Crear un equipo que sea lo más complementario posible. Y ese trabajo en equipo se refuerza con obras son amores y no buenas intenciones, diseñando y realizando actividades que fomenten ese trabajo en equipo, que a veces son fuera también del entorno, y viene bien, fuera del entorno laboral también. La formación es una manera de fomentar ese trabajo en equipo y de crear esa cultura en equipo. Sobre todo la clave está en el respeto a las fortalezas y debilidades. Es decir, no hay ningún divo aquí. Es decir, hay alguien que tiene un gran conocimiento, un gran aporte, pero también tiene alguna debilidad que otro compañero complementa. En la selección hay que tratar de identificar eso, porque son perfiles, insisto, muy buenos. Hay que tratar de identificarlo. No siempre es posible. A veces se cuela alguno. Es decir, esto no es una bola mágica, ¿no? En la que digas, lo estoy viendo todo bien. No, a veces, bueno, y llega allí y el equipo ve que realmente es mucho más bueno de lo que esperaba y como mecanismo de defensa fortalece una fachada egotítica y te da muchas dificultades. Hay veces que no sabes cómo va a funcionar, ¿no? Cómo va a salir. Entonces el tema de eliminar los egos es muy importante. Aquí pues un tema que me parece fundamental
que es cuando ese equipo que hemos dicho, bueno, es un equipo que puede ser inmaduro, porque es un equipo que viene del mismo origen, de la misma procedencia, viene del entorno universitario, a veces se rompe parte de eso trayendo a alguien de otro sitio, pero cuando digo de otro sitio es de otro sitio lejos, ¿no? Es decir, que incluso exista un choque cultural, ¿no? Estamos aquí, trabajamos en la Universidad de Santiago, pero vamos a traer a un tipo que viene de Japón, o que viene de la India, o que es turco, o que es de Kansas, ¿vale? Y que trae otro, rompe, porque incluso ya el idioma es distinto, ya significa una apertura. Y luego, pues mira, resulta que las cosas pues no estamos donde pensábamos que estábamos, ¿no? Sobre todo si además alguien trae una experiencia real en la empresa, en la que ya le resulta de lo más cotidiano, pues dejar la parte técnica y tener que meter en una base de datos o en un sistema de gestión determinadas cosas, porque forma parte. No es lo que más me gusta de mi trabajo, pero lo tengo que hacer. Y cuando ves que otro lo tiene interiorizado y lo hace, el modelaje es mucho más simple, ¿vale? Bueno, pues vamos a continuar otro ratito. Yo espero ser puntual, terminar a la 1 para que luego Eva pueda estar con nosotros y luego de 2 a 2:30 a la medida de posible, pues a tener alguna pregunta que queráis hacer. ¿Alguna cosa de lo visto anteriormente? ¿Algo que queréis comentar? ¿No? ¿Cuál sería una estrategia de corto plazo para que lo que comentabas del gato y los ratones, que cuando el gato se va, los ratones toman el queso? ¿Cuál sería una estrategia de corto plazo para que el gato le deje el chip a los ratones y que los ratones produzcan con un estándar que tú esperas? ¿Cuál sería una estrategia? Depende de los ratones. A ver, ese paso es muy difícil de dar, ¿no? De que alguien se haga cargo del equipo. De repente, por razones de la propia estrategia, tiene que hacerse cargo de la venta fuera, estar ubicado en otra sede o en otra área geográfica, y que el equipo sea lo suficientemente maduro, no suele funcionar. No suele funcionar ni aún cuando se hablaba en los sectores del ámbito productivo de los grupos autogestionados o de los círculos de calidad. No suele dar un buen resultado. Tienes que tener alguien que se haga cargo de esa estrategia para poderle dotar de esa madurez y poderle dotar de ese equilibrio para que se pueda gestionar. Porque luego hay otro tema que también es muy importante. Hay un tema que es la pérdida de tiempo, ¿no? La pérdida de tiempo, la lentitud. Ahí hay una cosa que me parece fundamental y cuando se habla de los cursos de gestión del tiempo muchas veces no se tiene en cuenta y es la motivación y el interés por lo que tú haces. Cuando uno está motivado, está interesado por lo que hace y además es una persona madura y responsable, que dicho así es mucho, puede perfectamente solo hacerse cargo, pero eso no suele ocurrir en el equipo al 100%, porque no existe nada perfecto y el equipo tampoco. Es decir, tú puedes tener 3 o 4 personas, igual de un grupo de 6, que sería un gran éxito, con esa filosofía, pero no suele ser lo habitual. Entonces, lo interesante es que tú tengas a alguien que se haga cargo de ese equipo. Pero alguien que se haga cargo de ese equipo no siempre es fácil, porque la recomendación, yo siempre recomiendo lo mismo, procura traer a veces a alguien de fuera. Porque cuando pones a alguien que forma parte de ese equipo, a veces está ya tan viciado que no está contigo, está contra ti. De maneras muy sutiles, ¿me explico? Porque el que está contigo tiene que transmitir la filosofía, la cultura, los valores, la estrategia, y a lo mejor no comparte, no sé si me explico, y lo discute contigo a puerta cerrada, pero delante del equipo tiene que dar la cara. Y tiene que ser la persona que te representa a ti, aunque tenga su propia particularidad, obviamente, y a la compañía. No sé si me explico. Entonces, esa transición de yo preparo al equipo, lo dejo aquí madurito, y me piro, es muy difícil. Tienes que dejar a alguien que se haga cargo. Y más cuando físicamente existen limitaciones. Es decir, bueno, yo estoy en España y tengo al grupo en Australia. Es mucho más difícil porque físicamente existe a nivel de esquema mental, obviamente, una diferencia. ¿Me explico? No es lo mismo que saber que está en el despacho de al lado. Hay que ser muy maduro para aceptar que aunque no esté, está. Entonces, ¿puedes tener equipo maduro? Sí, al 100% nunca lo vas a tener. Y luego el equipo también hay que depurarle, es algo que nos cuesta mucho por la naturaleza de estas empresas. ¿No? Me comentabais ahora en el café, bueno, ¿y qué haces cuando alguien no está funcionando? Pues tienes que intentarlo porque hay que hacerlo así, es decir, hay que ver qué está pasando, hay que analizar qué está sucediendo, pero si no funciona, está clara la respuesta. El tema es que, claro, es muy duro decir, no, es que no me encaja, no me sirve, no funciona, no es la persona adecuada. Y sobre todo si técnicamente es un tipo bueno, ¿no? ¿Cuántas veces se da que técnicamente es muy brillante, pero no sabe adaptarse al equipo? No sabe. Y siempre se contrata por la parte técnica y se despide por actitud, siempre. Se contrata por lo específico y se despide por lo transversal. Nos dejamos embaucar, ¿no?
por un buen historial, unas buenas empresas, pero ¿y la parte actitudinal? Sobre todo teniendo en cuenta lo que os pongo aquí, de poner orden. ¿Cuáles son los valores de la empresa? Esto es clave. Y esto es algo en lo que Eva también ha trabajado, yo creo que Galpini ha trabajado intensamente, ¿no? Es decir, ¿por qué nos queremos diferenciar? Pero aparte de eso, porque claro, queda muy bonito, ¿no? Yo cuando voy a las empresas a veces que te mandan a esperar allí en la sala de espera, pacientemente hasta que vengan a atenderte, pues ves la carta del director, ¿no? La política de no sé qué y los valores de no sé cuánto. Y tú dices, bueno, ¿cómo cuánto de verdad será? Yo siempre me pregunto lo mismo. ¿Cómo cuánto de verdad será? Porque sobre papel queda monísimo. De hecho, a veces que no entiendes, tienes que leerlo varias veces, ¿no? Así como que enturbias las aguas para que parezcan más profundas, si es que es mucho más simple, ¿no?, que todo esto. Entonces, la parte importante de los valores. Es decir, ¿por qué nos queremos diferenciar? Y no hace falta que tengamos unos valores como que fueran chorizos de cantimpalo, ¿no? No, 5, 6, claritamente escritos, definidos, y sobre todo, ¿qué indicadores comportamentales? Y vale, trabajo en equipo, vale. ¿Y la gente que trabaja en equipo qué hace aquí? Para saber que realmente trabaja en equipo, ¿no? O respeto. Bien, y esto de respeto, ¿cómo se lleva a la parte práctica, ¿no? Lo que es definir, porque eso luego se define dentro de la parte más actitudinal y más competencial, ¿no? Es decir, eso poderlo llevar a comportamientos. Entonces, poner orden. ¿Qué hacemos claramente? ¿Para qué estamos aquí? ¿Qué valor prestamos a la sociedad? ¿Hacia dónde queremos ir y qué plazo nos vamos a fijar? Y sobre todo, ¿cuáles son aquellos valores que nos encadenan y que nos identifican, ¿no? El tema de los valores, que también Marcela ha hecho mucha alusión, es tremendamente importante. Porque tiene que ser algo, implantar ese tipo de políticas como las que Marcela comentaba, que uno tiene que tener la creencia firme en ellas. Que es algo que hay que interiorizar muy bien y no siempre es fácil, ¿no? Que sobre soporte papel, vale, el tema es que creas, porque cuando crees en algo le das la prioridad. Siempre, ¿no? Cuando la gente dice, sí, lo más importante es uno mismo. Y atenderse a uno mismo, porque si uno falla, ¿verdad? Falla todo. Sí. ¿Cómo cuánto tiempo le dedicas a hacer deporte a la semana? Nada. Ya. Entonces no lo tienes interiorizado. Si realmente lo tuvieras interiorizado, sacarías tiempo, ¿no? Porque al final es un tema de reordenar lo que es 1, lo que es 2, lo que es 3, lo que es 4, porque todo no se puede, ¿no? Entonces el tema de los valores es fundamental. La claridad del organigrama. ¿Quién se hace cargo y a quién tenemos de segundo, ¿no? Es decir, en quién podemos delegar y en quién podemos confiar para todas estas cosas que van pasando. Porque tarde o temprano acaban pasando. Uno tiene que salir fuera, tiene que viajar, tiene que buscar socios, tiene que buscar nuevos contratos, tiene que buscar financiación. Entonces llega un momento que no puede estar al plato y a las tajadas. Hay una fase de transición en la que hay que estar. Hay que estar, hay que estar, hay que estar, hay que estar. Pero hay que ir teniendo el ojo puesto en con quién voy a contar para hacerse cargo de esto, ¿no? Y que sea una inversión además. Porque si no estamos con el tema del duro. Es que eso es un gasto. Es un gasto si no escoges a la persona adecuada. Si no, será una inversión, porque se supone que tú vas a ir a cazar más dinero, ¿no? Y el que tienes aquí se está haciendo cargo de esto. Análisis y descripción de puestos de trabajo. Esta es una herramienta elemental en la gestión de recursos humanos. Es como el fondo de armario. O sea, esto hay que tenerlo, hay que írselo planteando. ¿Y qué es? Pues es una cosa además tremendamente simple, siempre da como un poco susto, ¿no? El catálogo de puestos. Se trata de unas fichas ordenadas en las que ahí aparecen los puestos de trabajo. ¿Cuál es la misión de ese puesto? ¿Qué servicio le presta a la organización? ¿Cuáles son las funciones? Sobre todo las funciones que son principales de este puesto, que no se pueden delegar. Aquellas que son más secundarias, es decir, que son delegables, que podría hacer otra persona. Ese análisis de puesto que se hace mediante un cuestionario, en principio, con la persona que ocupa el puesto, más su superior inmediato, pero en empresas de esta naturaleza los hacemos todos juntos. El análisis de puestos, ahí podéis enriquecerlo como vosotros queráis, ¿vale? Cuanto más completa sea la información que yo pongo sobre un puesto, mucho más fácil va a ser respuesta o lo demás. Incluida la evaluación. ¿Qué voy a evaluar? Lo que aparece en la ficha. ¿Qué voy a seleccionar si esta persona se va? Lo que aparece en la ficha. Cualquier herramienta de gestión de recursos humanos es una herramienta viva, en el sentido de que hay que actualizarla cada 2x3. ¿Por qué? Porque la organización cambia, va asumiendo nuevas funciones, nuevas competencias, aparecen nuevos servicios, aparecen nuevos productos, con lo cual tengo que estar continuamente actualizando. La recomendación dice que se revise como mínimo una vez al año. Que se revise una vez al año. Claro, cuando la empresa es pequeña es fácil, ¿no? La paradoja está en que no, esto es para una empresa grande, no. Es mejor en una empresa pequeña. Ir poniendo orden, ir dotando estructura, ir pensando en un organigrama el que tenemos ahora, pero cuál va a ser lo deseable en un periodo de tiempo y a partir de ahí ir construyendo. Porque el catálogo de puestos o la descripción de los puestos es una herramienta de verdad realmente muy útil, tremendamente útil. Y eso no excluye que una persona no haga 2 puestos, ¿me explico?
Sí, pero que hablamos de puestos, no hablamos de personas. Porque va sentando base, va creando cimiento, va creando pozo, y es por ahí por donde tenemos que ir tirando, ¿no? Por ir creando estas cosas. Sistema de gestión del rendimiento, muy importante en este tipo de empresas, porque al final es un feedback o un retorno sobre tu trabajo, ¿vale? El sistema de gestión del rendimiento, la manera más clásica, se encuentra como evaluación del desempeño. A mí no me gusta el concepto de evaluación, porque tiene una connotación básicamente negativa, ¿no? Es decir, evaluamos y como salgas mal parado, collejazo. No. Si hablamos de gestión del rendimiento, es que salga lo que salga de ahí va a ser positivo. Puede ocurrir que alguien esté por debajo de su perfil. Va a necesitar un plan de formación. Puede ocurrir que tengamos a alguien que esté por encima de su perfil. Está claro que está preparado para dar el salto a otro nivel. Y hay personas que están perfectamente adaptadas a su perfil competencial. Simplemente hay que ir fijando objetivos de mejora y de progreso. Pero salga lo que salga es positivo, ¿no? Porque la evaluación tiene una connotación de como muy negativo. Aquí habría muchos temas que rascar en este sistema de gestión de rendimiento, ¿no? Siempre es mejor políticas que sean variables, una parte fija y una parte por cumplimiento de objetivos. Sobre todo por este tipo de empresas que estamos comentando de lo importante que es la justicia, ¿vale? Si yo aporto 100, bueno, y en cualquier sitio, si yo aporto 100, quiero tener 100. Si yo aporto 500, 500. Y si ese que está aportando 20, coño, no le pagues como 100, págale como 20. Porque si no está ese criterio diferencial, que es una de las cosas que más desmotivan, y no estamos para perder perfiles de esta naturaleza. Los planes de formación, formación específica y formación transversal, ahora comentaremos un poquito más en profundidad. Procesos de selección, cómo tienen que ser los procesos, y la gestión del conocimiento. Bueno, los principios que ya hemos comentado, a dónde vamos, cómo, con quién, qué nos define. Esto es muy importante. Hay empresas que son grandes, y ya tienen una cierta envergadura y no se han cuestionado. Siempre hay unos valores, aunque no estén escritos. Siempre hay algo que está fluyendo, ¿no? Pero no está escrito. Con lo cual la gente no sabe a veces muy bien qué es lo permitido, lo no permitido. No, a la gente dice, es que fulanito tiene muy mala actitud, Esa actitud hay que mejorarla. Y el tío se va así como con una mano delante y una detrás. ¿Qué será eso, no? La actitud. Es que decir eso, y es muy habitual, es que tiene muy mala actitud. Como si Juan y Manuela, eso no es nada. ¿Qué es actitud? Eso hay que definirlo más y forma parte de esos valores. El organigrama, ir creando una estructura. ¿Quién se va a hacer cargo en relación a la pregunta que tú hacías, ¿no? Es decir, ¿quién tengo para que se haga cargo de esto? Y también aquí hay un tema. A veces elegimos al que es mejor técnicamente, ¿no? Y no sé si habéis leído un libro que se titula El principio de Peter, que todo el mundo se ha extendido hasta su máximo nivel de incompetencia. Entonces, uno de técnico está muy bien, pero cuando le das un nivelito más, hace aguas. Entonces, no necesariamente tiene que ser la persona más cualificada, tiene que haber además otras cosas, ¿no? Y asumir responsabilidades. La persona que tú ubiques ahí tiene que asumir la responsabilidad de que es un transmisor de valores, un transmisor de las decisiones que se tomen, un transmisor de la estrategia de la empresa. Y tienes que tener la plena confianza de que esa persona está contigo, de que no está contra ti, porque entonces, mal asunto. Puedes crear una especie de cáncer organizacional que con estos perfiles tan técnicos es muy peligroso, porque luego cuesta mucho remontar el daño realizado, ¿no? Ya hemos comentado el análisis y descripción de puestos. Aquí, si estáis interesados, bueno, yo traje un ejemplo, luego al final, si queréis, lo podemos ver, de lo que sería un cuestionario, ¿no? Del análisis de puestos. Yo procuro hacerlo bastante completo, porque luego te da muchas facilidades, ¿no? En el análisis, bueno, yo procuro poner eso, la misión, las funciones principales, las funciones secundarias, que pueden ser delegables, porque a mí lo que me interesa es que la gente invierta la mayor parte de su tiempo en aquellas que son estratégicas, lo que realmente justifica su puesto de trabajo y lo que sé que realmente le hace sentir bien en ese tipo de funciones. Me gusta poner también con quién se relaciona dentro de la organización y fuera, con quién tiene vínculos y cómo son los vínculos que establece de relación cliente-proveedor interno o externo. Las dificultades del puesto. Hay puestos que tienen unas dificultades específicas, pues porque tienes que llevar la custodia de no sé qué cuestión, porque tienes que mantener relaciones con un equipo que está en otro lado, porque tienes que ser responsable de un equipo de proyecto con personas ubicadas en diferentes puntos geográficos. Esas son dificultades del puesto que hay que tener en consideración, porque te puede venir alguien a optar por ese puesto, pero le falta eso, que no va a saber manejarse en esas dificultades, ¿vale? Es decir, eso procuro recogerlo también. Los procesos, fundamental, no solamente el análisis y descripción de puestos, parte del análisis y descripción de puestos se hace teniendo como referencia el proceso de trabajo.
Es decir, hay que tener unos procesos, unos procedimientos. Está muy bien la cultura creativa, es la única manera de innovar, pero tiene que haber una metodología, siempre, un método de trabajo, una manera de hacer, que es algo que cuesta mucho también en este tipo de empresas, ¿no? Tiene que haber procesos, tiene que haber procedimientos. Ayer hablando con un colega me comentaba que a él estaba resultando tremendamente difícil, ¿no? Un sistema de gestión, una aplicación en la que hay que meter determinados datos y la gente, claro, porque no es lo esencial, no es lo que te gusta, recordad que nos va lo técnico. Entonces cuesta mucho, salvo que alguien lidere ese proyecto, que normalmente es el responsable y quien mete en vereda en todo ese tipo de temas, si el responsable no cree en eso, el equipo haceos a la idea de que no. Y el que lo haga se va a sentir tan frustrado que lo va a dejar de hacer. Lo dejo, yo soy el único tonto aquí, que mete los datos a la porra, ¿no? Y a veces llegamos a tirar por la ventana pues lo que puede costar una aplicación, 5.000, 6.000 euros, lo que sea, la tenemos ahí muy bonita, de adorno, como una Vision o un SAP o cosas de otra naturaleza, ¿vale? La gestión del rendimiento, y al final evaluamos las funciones, evaluamos las competencias. Hay que evaluar las competencias técnicas, pero también las transversales. Aquí es muy importante, ¿eh? Todo esto que hemos dicho de actitud, que queda así como muy abierto, realmente lo que estamos evaluando son los comportamientos que refuerzan los valores. Y si estamos hablando del respeto como un valor fundamental de nuestro equipo y tenemos a alguien que no es cuidadoso con una persona que puede ser un técnico de laboratorio, porque yo soy un doctor, por ejemplo, ahí hay que estar alerta a la hora de evaluar, ¿no? Y siempre que los incentivos vayan reforzando este sistema de gestión. Es decir, no sirve el café con leche para todos. ¿Cuál es una herramienta? Esta, un sistema de gestión del rendimiento. Además, esto nos favorece después el sistema de gestión del rendimiento se suele hacer con una o dos entrevistas que se conocen como entrevistas anuales, donde ahí uno se sienta con su colaborador y se habla, bueno, pues sobre el pasado, presente y se proyecta al futuro. Suele haber una herramienta que sirve de base, ¿no?, para dirigir esa entrevista. Aquí es un pequeño consejillo, así una triquiñuela. Cuando uno no tiene implantado nada y tiene un equipo, aunque sea de 2, 3, ¿no?, lo que comentamos ahora en el café, y tú quieres a alguien, bueno, pues decirle que algo no está funcionando. Sobre todo es importante preparar muy bien ese encuentro. No sirve el asalto de mata, no. ¿Dónde vamos a hacer ese encuentro y cómo lo tengo que preparar? En primer lugar, identificar el comportamiento que sea problemático y luego argumentar muy bien por qué es un problema, porque eso te va a llevar directamente a los valores y a la misión de la empresa. ¿Me explico? Es decir, esto que está pasando es un problema por esto, por esto, por esto, por esto, que tú puedas argumentar muy bien, siempre identificando por qué es un problema, ¿vale? Para la imagen de la empresa, para los clientes, para los proveedores, para el equipo de trabajo, para la cuenta de resultados, que tú lo puedas argumentar. Hay que ver qué está pasando y cuáles son las soluciones y luego darse un tiempo. Si ese tiempo no funciona, la mejor opción, yo ahí suelo ser muy drástica, sobre todo cuando son equipos en los que es un mando intermedio. Suelo ser bastante, a veces incluso demasiado, bastante drástica. Entrenar, un plan de formación, lo que sea necesario, pero siempre con un plan. Antes de ir directamente a saco, a decir lo que no funciona, es bueno decir lo que funciona, ¿no? Es decir, estoy contento contigo por lo que comentábamos, porque eres muy bueno en esto, porque llevamos tiempo trabajando en esto, pero mete el pero después de que hayas dicho lo positivo, porque si no puedes crear un conflicto. Entonces, si tú entras directamente a matar, el otro se va a poner una coraza defensiva que te va a generar un conflicto. Pero si tú destacas previamente la parte del rendimiento en la que tú estás satisfecho de esa persona, porque no puede ser que estés insatisfecho con todo, porque entonces algo está pasando, muy serio, ¿no? Y bueno, estas maneras, ¿cuál es la parte de satisfacción? Pero también aquello que no. Otra manera que también funciona, sobre todo por ir encontrando respuestas a cosas, es que lo que haces bien es mérito tuyo, esto lo haces muy bien, pero algo estamos haciendo mal para que esto no, ¿no? Porque eso te va a dar pie a que la persona exteriorice, exprese y tú puedas poner una solución. Es decir, no se trata de cortar el cuello, sino de buscar causas y posibles soluciones, pero siempre con un límite y con medidas correctoras. No ser una reunión muy fluida en la que te he dicho lo bueno, lo menos bueno, pero hasta luego. No. Vamos a ver cómo vamos a solucionar esto, qué plazo nos damos y qué vamos a hacer después de ese plazo, ¿vale? Porque estas cosas directivas cuestan mucho en este tipo de empresas. Pues es lo que más cuesta, ¿no? Tomar ese arremango y enfrentarte, entre comillas, al otro. ¿Y cuándo tenemos para ver si resultó?
Depende de lo que tú quieras mejorar. Normalmente será entre sesión de evaluación y sesión de evaluación, que suelen ser 6 meses, pero hay cosas que no pueden esperar tanto. Hay cosas que tienen que ser mucho más ágiles y mucho más rápidas. Normalmente se negocia eso también. ¿Qué plazo crees tú que puede ser, ¿no? De igual manera que cómo crees tú que se puede solucionar esto, qué plazo crees tú que va a ser prudente? Porque tened en cuenta que aquí el por mis no funciona. Que hay veces que hay que tirar del por mis, ¿eh? Es decir, esto, porque has dado opciones, pero no puedes mantener a alguien que no te está dando un resultado, porque hay un balance y hay una cuenta de resultados, ¿no? La formación anual, hay que hacer un plan de formación anual, aunque seamos 3. O sea, yo en una parte de mi negocio trabajo sola y tengo mi plan de formación anual. ¿Y este año qué voy a hacer yo para lo que quiero conseguir? Hay una parte de formación técnica, pero en este tipo de compañías es muy importante la formación transversal, para reforzar la cultura de la empresa, para reforzar los valores, el tema de trabajo en equipo, la formación outdoor que comentábamos, todo este tipo de formación, que es formación más transversal, más generalista, refuerza una serie de aspectos que son muy importantes para balancear la parte más técnica y la parte más específica, ¿vale? Por eso os ponía aquí la formación en cultura dentro de esa transversal. La selección de personal, no dejarse seducir por lo técnico, ¿no? Que nos dejamos seducir por esta parte técnica y la importancia de los valores. Y ahora os pregunto qué competencias transversales creéis vosotros que pueden ser estratégicas para este tipo de empresas. Vamos a buscar una persona para incorporar. ¿Y qué competencias creéis que tendrían que salir así como al ojo, ¿no? Depende, lógicamente, de cada empresa, hay cosas que dependen de cada empresa, pero hay algunas que nos empiezan a sonar. ¿Qué se os ocurre? Bendito seas entre todas las... Es una indirecta muy directa. ¿Quién le echa un cable? Claro, por ejemplo, pensad en las empresas en las que estáis, ¿no? Aquellas personas que dices, jolín, es que es una persona con la que da gusto trabajar, ¿no? Que así es un poco como se suelen identificar las competencias. De aquellas personas que son exitosas, ¿no? Que destacan en su campo. Creo que tenga capacidad empática y que sea muy coherente. Porque creo que es difícil asumir ciertos valores cuando te los quieren imponer y no ejemplarizar. Eso es muy importante realmente, que tus valores sean coherentes con los de la organización. Eso es clave para poder traer a alguien, ¿no? A tu terreno. También creo que lo comentó Marcela. Es decir, cuando uno está en una organización en la que los valores, y ya lo comentaba, su experiencia personal, tú ves que ahí no encajas, necesitas otra cosa, ¿no? Entonces tiene que haber una coherencia, claro que sí. El tema de la empatía, es decir, hay que ponerse en el lugar de la otra persona porque estamos hablando de lo importante que es saber trabajar en equipo, ¿no? Es fundamental saberse poner en el otro. Pero también defender lo suyo, ser una persona asertiva, es decir, defender tu punto de vista, como tú lo ves, también es importante, ¿no? Ser una persona creativa y de una mente abierta. Tener una mente abierta en la que otros mundos, otras personas, otras opciones son posibles, estar preparado para esa creatividad, pero también la madurez profesional como para ser lo suficientemente metódico, ¿no? Es decir, aceptar lo que el método o el procedimiento. ¿Qué más se os ocurre? ¿Ser un tío majo o no necesariamente? Esto es un plus, ¿no? O sea, si encima es majo, ya fenomenal. Que hay mucha diferencia de trabajar con alguien majo a alguien que no lo es. Todo se ha dicho de paso, ¿no? Dentro de algunas de las causas por las que la gente se cambia de trabajo es por tener un compañero petardo. Y sobre todo un compañero que se queja mucho, ¿no? Estas personas que se quejan de todo. De todo. Si la empresa está lejos, porque está lejos. Si está cerca, porque está cerca. Si comes aquí, porque comes aquí. Si comes fuera, porque comes fuera. O sea, ¿qué es la queja constante y permanente? Bueno, pues hay personas que se cuestionan cambiar de curro solo por aguantar estos petardos, ¿no? En cambio, la gente que es optimista, la gente que es vital, la gente que es alegre, es capaz de generar una atmósfera mucho más saludable, ¿no? En el ámbito laboral. Es decir, la gente optimista, aparte de que es mucho más longeva y tiene una mejor calidad de vida,
es capaz de generar esto. Luego hay otro tema que es el tema del respeto, me parece fundamental. Y respeto que al final se pone de manifiesto en no hablar mal de otros compañeros. Parece una tontería, pero no lo es. Es decir, tú no tienes por qué irte a conquistar el Cáucaso con tu compañero si no hay... Pero es tu compañero. Y hay que trabajar con él, ¿me explico? Y hay un trabajo que hacer, y hay un procedimiento que seguir, y hay que ser profesional. Es decir, uno no va al trabajo a hacer amigos, si los hace genial, pero se puede ser muy buen compañero sin necesidad de ser amigo de alguien, ¿no? Entonces, cuando alguien chismorrea de otro, cotilla de otro, aparte de que algo raya, porque sabes que cuando te des la vuelta te va a tocar a ti, no favorece o no predispone para poder trabajar con otro, ¿no? Hay una serie de ejercicios que a veces hacemos en el ámbito empresarial, que es piensa lo bueno que tiene tu compañero. Y hay gente que dice, no, no tiene nada. A ver, ¿qué le sostiene aquí? ¿No? Porque si está aquí es porque algo bueno hará. Es decir, es un tipo que es un buen currante, es un tipo... ¿no? Y hay gente que dice, chupa el culo muy bien. Bueno, ya salgo. Es decir, no todo el mundo tiene esa capacidad. Puede ser también un aliciente, ¿no? Es decir, algo positivo tiene que tener. Trata de buscarlo, porque al final hay que ser profesional y hay que ir al trabajo a trabajar, aunque no tengas una relación personal con otro, ¿no? La gestión del conocimiento, aquí es fundamental, lo que se va aprendiendo, lo que se va investigando, lo que se va descubriendo. Eso hay que guardarlo en algún sitio, porque si se te va el personal, se lleva todo lo que sabe. Entonces hay que articular, hay que diseñar algún mecanismo para que ese conocimiento quede aquí, ¿no? Muchos de los seminarios, por ejemplo, Eva, que vosotros hacéis de química, entiendo que tienen esa finalidad, o vuestros cuadernos con vuestras anotaciones. Bueno, Eva os dará ahora muchísimos más datos de cómo trabajan ellos, ¿no? Pero la gestión del conocimiento en nuestras empresas es clave. ¿Cómo atraer y retener el talento? Que bueno, parte de lo que ha comentado Marcela, yo creo que ya cae por su propio peso. Aquí os puse algunas ideas. El estímulo intelectual, es decir, son organizaciones en las que el estímulo intelectual tiene que ser una constante. Desde las clases de idiomas, seminarios técnicos y específicos, pero a veces no. Hay algunas empresas que incluso dan formación en cosas que no tienen que ver con lo suyo. Por ejemplo, yo sé que Google organiza seminarios sobre cosas completamente surrealistas como cursos de marketería, en los que la gente se puede apuntar para hacer otro tipo de cosas, ¿no? El liderazgo efectivo y afectivo, como lo que ya hemos comentado. La identificación con la cultura, que la gente se sienta identificada con la cultura empresarial, el tema de los valores que comentabas que es crucial. Libertad y confianza. Aquí volvemos al tema de la seguridad. Yo no puedo delegar bien, no puedo confiar si no soy una persona segura de mí mismo, ¿no? Dicen que quien no se fía no es de fiar. Es decir, yo puedo confiar en otro en la medida en la que confío en mí. Cuando confío en mí, sé que igual que a veces sale bien, otras veces no sale tan bien, pero al otro también le pasa. Es decir, ¿por qué razón el otro tiene que ser perfecto y tú no? ¿Sobre qué se sostiene eso? Sobre nada. Aquí hay un tema que habéis comentado en el café y me parece muy interesante también. A veces no se da confianza porque existe la puñetera idea de que fracasar es terrible, ¿no? Es decir, si algo sale mal soy un fracasado. Ocurre en lo social también, ¿no? Si no soy directivo de la General Motors, tengo un adosado de 500 metros, un pedazo carro que lo flipas, soy un fracasado. No. Uno puede ser un pastor de ovejas y ser muy exitoso. Es decir, ¿qué es eso de fracasado o no fracasado? Es decir, el término fracaso realmente es... hay múltiples maneras de hacer las cosas. A veces salen a la primera y a veces salen a la octava. Pero de cada vez que tú lo intentas, algo aprenderás. La cultura del aprender a aprender. Es muy importante. Pero uno la tiene que interiorizar en uno mismo para poderlo hacer con los demás. Yo no puedo confiar en ti si no me fío de mí. ¿Me explico? Es fundamental. El teletrabajo, también como decía Marcela, no siempre se presta. Hay sitios en los que sí, hay sitios en los que no. Yo no puedo implantar en un sistema productivo teletrabajo, es obvio, pero en algunos sitios se lo puedo implantar. Yo recuerdo la primera vez que fui a una fundación, aquí fuera de España, que me llamó la atención el gerente. Ellos estaban como una especie de... fue en una isla. Estaban como una especie de chalecito adosado a las afueras, tenían piscina y toda la pera, donde se bañaban, Es decir, llegaba a la una, tú estabas currando, te apetecía y te dabas un chapuzón y no, luego volvías a tu trabajo y no pasaba nada. Y a mí me llamó mucho la atención que a la hora del almuerzo ellos tenían huerta, ¿no? Pues el gerente de la fundación preparaba el almuerzo. Allí había queso, tomates, o sea, unos almuerzos espectaculares, ¿no? Y yo me estaba así como un poco perpleja, como en estado de shock. Y él cocinaba y decía, no, si yo aquí traigo al rector,
y traigo no sé qué, y aquí, pero claro, nuestra cultura geográfica presta a que las cosas se resuelvan en la cocina. Entonces aquí es donde resolvemos las cosas, comiendo, y funcionaba bien. Y la gente, las mujeres que tenían hijos, ellas se gestionaban, yo funciono por resultados, para tal día tiene que estar esto, búscate la vida. Puedes venir 2 horas, 3 horas, yo sé que una vez a la semana tienes que venir aquí a reportar conmigo y que analicemos cómo va esto. El resto, gestiónate. Y estaban encantadas, ¿eh? Claro, es como muy de impacto, ¿no? Ahí cada uno gestiona. El tema es que hay una serie de objetivos, hay una serie de resultados, cada uno que se gestione. Hay que ser muy maduro, tanto para hacerlo como para responsabilizarse de eso, ¿no? Y luego aquí expuso un tema que también me parece importante en este tipo de empresas, es que en cierta medida se promueva ese ambiente de campus. El ambiente de campus en el sentido de formación, en el sentido de opciones de ocio, que también era lo que comentaba Marcela, es decir, un entorno que sea muy diverso, ¿no? Y parte de este entorno de campus a veces son los profesionales que tú seleccionas. Es decir, gusta mucho tener compañeros que vienen de otros sitios, que vienen de México, o que vienen de Colombia, o que vienen de Estados Unidos, o que vienen de... Creo que eso es fantástico y abre mucho el melón, y es un poco la tendencia, ¿no? Es decir, uno no puede quedarse en su reducto de yo soy de aquí, esto es lo mío, no. Ese aspecto de campus también se favorece con profesionales que vienen de otros sitios, ¿vale? Bueno, y creo que nada más os tengo que contar, no me quiero alargar mucho para que Eva pueda explicaros de manera además muy real y nunca mejor dicho todas estas cosas. Si queréis que dejemos las preguntas, si tenéis alguna para el final y damos paso a Eva, o queréis preguntar algo ahora, igual no tenéis nada que preguntar, vamos, me estoy tirando yo de la moto aquí y no hay ninguna pregunta. Muy bien, María.